las entrañas del imperio, oculto entre ruinas y cenizas, existió un objeto que Roma nunca quiso reconocer. No era una estatua, ni un pergamino, ni un arma. Era algo más antiguo, más inquietante, un espejo, pero no un espejo común, sino uno que, según los rumores, reflejaba no el presente, sino lo que aún no había ocurrido. Lo llamaban el espejo de Saturno. La leyenda no figura en los registros oficiales del Senado, ni en los textos de historiadores. Fue conservada solo por cartas fragmentadas, notas prohibidas y crónicas de hombres que terminaron exiliados o ejecutados. Cada mención parecía evitar una palabra clave: Saturno, el dios del tiempo, del fin de las eras. Y según esas fuentes ocultas, el artefacto le pertenecía. Saturno no era como los otros dioses, era temido. No celebraba banquetes, ni victoria. Su imagen se asociaba a la vejez, al colapso, al pasado que regresa con hambre. Su templo, uno de los más antiguos de Roma, siempre estuvo rodeado de misterio. Y fue ahí, según las primeras crónicas, donde apareció el espejo por primera vez, envuelto en telas negras, sellado con símbolos que nadie podía traducir. Lo encontraron sacerdotes, que excavaban para ampliar los cimientos del templo. Al principio creyeron que era un escudo, cubierto de polvo y ceniza. Pero al limpiarlo, descubrieron una superficie de obsidiana pulida que no reflejaba su rostro, sino formas extrañas, movimientos, escenas imposibles de ubicar. Uno de ellos, según el relato, enmudeció para siempre. Otro se arrancó los ojos. El objeto fue llevado al interior del templo. Durante semanas, nadie supo qué pasó allí dentro. Solo se oían cánticos apagados y un tambor constante, como si marcaran el pulso de algo que no era humano. Los vecinos empezaron a hablar de visiones en el cielo, de aves que caían muertas sin razón. Y entonces, una noche, el templo fue cerrado con cadenas y los sacerdotes desaparecieron. Días después, un mensajero del Senado llegó con órdenes selladas. Entró al templo solo, y cuando salió, traía consigo el espejo, cubierto otra vez en telas. Lo llevó al Capitolio, donde lo esperaban senadores, augures y generales. Nadie habló. Nadie registró nada. Solo se sabe que, tras esa noche, el templo de Saturno fue parcialmente demolido, y las palabras Speculum Futurum comenzaron a circular en secreto. El espejo fue encerrado en una cámara subterránea, bajo la vigilancia de un grupo creado en las sombras, los Custodes Temporis, guardianes del tiempo. Hombres sin rostro público, escogidos por su lealtad ciega. Su única tarea, vigilar el objeto, y que nadie lo tocara. Porque algunos decían que quien lo miraba demasiado, terminaba viendo su propia muerte. Pero en los años siguientes, algo cambió. Roma comenzó a recibir señales extrañas, incendios que coincidían con imágenes vistas en el espejo, muertes anunciadas con días de antelación y profecías que el Senado negaba, pero usaba en secreto. Los custodes empezaron a dividirse. Algunos creían que el espejo era un don de los dioses, otros que era una grieta en el tiempo y que debía ser destruido. Y entonces ocurrió lo impensable. En una noche sin luna, el espejo desapareció, sin señales de forzamiento, sin testigos. Solo quedaron marcas en el suelo, como si el objeto hubiera sido arrastrado. El Senado ordenó silencio absoluto. Se destruyeron documentos y se decretó que el culto a Saturno debía terminar. Pero el espejo nunca fue hallado. Y algunos creen que aún sigue mostrando el futuro. Tras la desaparición del espejo, Roma entró en una fase de paranoia silenciosa. Los custodes fueron perseguidos. Algunos huyeron, otros fueron encontrados con la lengua cortada y los ojos quemados. El Senado fingía normalidad, pero en los pasillos del poder todos preguntaban lo mismo. ¿Quién lo tenía ahora? ¿Y qué estaba viendo? Un senador llamado Cayo Rubilio, obsesionado con los secretos de Saturno, comenzó una investigación clandestina.
Reunió textos perdidos, sobornó esclavos y consiguió un mapa oculto que señalaba cámaras subterráneas jamás registradas por el censo. En sus notas aparece por primera vez una expresión extraña: specula vivunt. Los espejos están vivos. Rubilio encontró una pista en la región de Etruria, un viejo santuario rural donde, según pastores, aparecían luces flotando sobre el campo en las noches sin viento. Al excavar bajo el altar, halló una losa tallada con la figura de Saturno, sin rostro, y con un círculo negro en el pecho. No halló el espejo, pero sí algo más: fragmentos de obsidiana que vibraban al tocarlos. A su regreso a Roma, Rubilio enfermó. Tenía visiones constantes, incendios, sangre, el rostro de un niño que aún no había nacido. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: el espejo está buscando su reflejo. Nadie entendió, pero días después, un niño fue encontrado frente al templo arrasado de Saturno, mirándose en un cuenco de agua, completamente en trance. Ese niño no hablaba, no lloraba, solo repetía en voz baja una palabra: speculum, speculum, speculum. Fue llevado al Capitolio y encerrado. Pero en la noche desapareció sin dejar rastro. Solo su sombra quedó marcada en el suelo de piedra, como si el cuerpo se hubiera desvanecido o transportado. Pocos días después, en el puerto de Ostia, los vigías reportaron una visión imposible: un barco sin tripulación, con velas negras, flotando en silencio hacia el mar abierto. En su cubierta había un objeto cubierto por un velo rojo, y los vigías juraron que el agua a su alrededor reflejaba escenas de guerra, aunque el cielo estaba en calma. Tras aquel evento, el miedo se apoderó de Roma. Se prohibió hablar del espejo. Los últimos sacerdotes de Saturno fueron perseguidos, y las familias que los protegieron desaparecieron una por una. Algunos afirmaban que no era un solo espejo, sino varios, que el original se había roto y que cada fragmento era ahora un portal hacia algo más. Con los años, el imperio se fragmentó. No por el espejo, claro, al menos no oficialmente, pero cada vez que un emperador caía de forma abrupta o una ciudad ardía sin explicación, surgía el rumor: alguien había visto demasiado, alguien había tocado el espejo, y Roma estaba pagando el precio. Pero no todos lo temían. En los bordes del imperio, algunos grupos comenzaron a venerarlo. Decían que el espejo no mostraba el futuro, sino el verdadero presente, que revelaba lo que los dioses veían. Y en las sombras, un nuevo culto comenzó a crecer, uno que no obedecía a Roma, sino a Saturno. Año 412 después de Cristo. Roma ya no es el centro del mundo. Entre ruinas en Campania, unos monjes hallan un objeto enterrado, una losa de obsidiana envuelta en cuero. Lo llevan a su monasterio sin saber qué es, pero esa noche uno de ellos desaparece y el reflejo en el espejo comienza a moverse, aunque nadie lo mira. Los monjes sellan la sala con cruces y ceniza, pero algo sigue latiendo detrás de la puerta: un temblor, una imagen, una voz que susurra en latín antiguo. Un anciano afirma que lo ha visto antes, en Roma. Siendo niño, era el mismo espejo. Jamás envejeció, jamás se rompió, solo cambia de manos cuando quiere. El monasterio es abandonado. Con el tiempo, su ubicación se pierde, pero en ciertos escritos medievales vuelve a aparecer. Algunos lo llaman el ojo de Saturno, otros la grieta del tiempo. Dicen que aún espera al próximo imperio, al próximo reflejo. Nunca muestra el futuro completo, solo un instante, pero siempre es el instante exacto antes del colapso. Nadie sabe si el espejo trae la ruina o si solo la anuncia, pero todos los que lo han visto desaparecen. Y si alguna vez, al mirar tu reflejo, ves algo que no encaja, no te muevas. Podrías estar frente al
Espejo de Saturno.